Pero, señor Pero, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Camila, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo recibe su sector precisamente la llegada y proliferación de estos vehículos eléctricos? Que sí estamos viendo que con la llegada de Tesla a Colombia ayer, pues esto sí es una revolución, a pesar de que BYD pues lleva ya bastante tiempo aquí. Sí. En Colombia los vehículos eléctricos son todavía un porcentaje pequeño del parque automotor. Ok, venga, le acerco el micrófono para que menos mejor. de 3%. Pero esto, digamos, es un hito, es bien importante y es significativo en el sentido de que el mundo está en una conversación sobre transición energética que, a propósito, ha evolucionado no hacia una transición en el sentido de sustituir unas fuentes por otras, sino de adicionar, una adición energética. Y lo que nosotros hemos propuesto es que hagamos una adición energética que consista en una agenda de crecimiento para Colombia a partir del sector de hidrocarburos. Pero ya que usted habla de eso y de esa agenda energética, hay una noticia que salió de la COP en Brasil. Y es donde la exministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, dijo que Colombia iba a ser el primer país que no iba a explotar hidrocarburos en la Amazonía. O sea, que nos comprometíamos a eso. Y pues todavía no se conoce muy bien si hay resolución, si no hay resolución, si hay normatividad, si no hay normatividad. Eso desde el sector y ese anuncio que obviamente para quienes defienden la Amazonía, defienden el cambio climático, ¿cómo lo toman ustedes desde el sector de los hidrocarburos? Ese anuncio que todavía no está reglamentado, pero que ya lo hizo públicamente la exministra. Sí. Hoy en día la Amazonía es un ecosistema que está inmensamente amenazado. Se ha degradado a lo largo de los años, la deforestación ha crecido. Las causas de deterioro de la Amazonía tienen que ver con la ilegalidad, con la extensión de cultivos, con la deforestación, con el tráfico ilegal de fauna, y hay operaciones de hidrocarburos únicamente en el departamento del Putumayo. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es que tenemos que proteger el ecosistema amazónico y tenemos que proteger los ecosistemas en Colombia. Nosotros somos partidarios de proteger el ecosistema amazónico, preservando los contratos que hay hoy, porque está absolutamente comprobado que el sector de hidrocarburos no es el causante ni de las emisiones de gases de efecto invernadero, ni mucho menos del tema amazónico, aunque hay que proteger la Amazonía. ¿Qué es lo que sucede? Déjeme, yo lo interrumpo ahí. ¿Quiere decir que hoy, y desde mi ignorancia, quiere decir que hoy hay proyectos aprobados en la Amazonía? Hoy hay operaciones en el Putumayo, en la cuenca que es vecina a Ecuador, y son operaciones además que son un modelo en términos de balance ambiental. Hay una operación en el Putumayo que dedica unos recursos muy importantes y trabaja con comunidades indígenas para protección de los ecosistemas. Entonces, no conocemos todavía una resolución del No, ministerio. es que no existe, pero sí conoce la declaración de Irene Vélez. Sí la oímos. Pero eso nos lleva a un debate, y es un debate bien importante, y es que en Colombia, claro que hay que proteger los ecosistemas, pero en los últimos años hemos confundido el concepto de protección ambiental con el concepto de sostenibilidad. Hay que proteger los ecosistemas, pero hay que tener políticas que sean sostenibles, no solamente en lo ambiental, sino en lo económico y en lo social. Y es posible hacer hidrocarburos, sacar petróleo. Necesitamos gas, que es un combustible limpio y de transición, para financiar el crecimiento de la economía, para sacar a la gente de la pobreza y para que el país funcione. Colombia no puede dejar de producir hidrocarburos, y no solamente no puede dejar de producir hidrocarburos, sino este es un sector que representa entre el 20 y el 25% de los ingresos del Estado, genera 8 billones de pesos en regalías, 16% de la inversión extranjera directa. Entonces aquí lo que necesitamos es un consenso. ¿Para qué? Para aprovechar el petróleo y el gas, dejar de pagar gas importado, que es 3 veces más caro, ser autosuficientes en materia energética, pero utilizar bien esos recursos. Y yo creo que hay que reconocer que los recursos no le han llegado a las regiones en la forma en que deberían. Muchos departamentos de Colombia no ven los beneficios como consecuencia de las regalías. Entonces no se trata simplemente de aumentar la producción, se trata de mirar cómo ajustamos el sistema general de regalías para que los proyectos de regalías sean proyectos que generen competitividad en las regiones, que generen trabajo formal, y lo más importante, todo esto adquiere sentido
si esos recursos se utilizan para disminuir las brechas sociales en Colombia. Presidente, hablando de esa autosuficiencia de la que usted habla, pues la preocupación que hemos tenido este año es el tema del gas. Entiendo yo que a final del 2026 se estima que 1/3 del gas domiciliario tendrá que ser importado. Eso unido a la preocupación de que la regasificadora de Cartagena no puede regasificar todo ese gas que vamos a demandar en el 2026. Y la pregunta es, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario que se está planteando con esto, con que no alcanza la regasificadora y que tendremos que importar cada vez más gas, por lo menos unos años más? Bueno, 3 puntos. Primero, este año importamos el 17% del gas, es el primer año en el cual estamos importando gas para atender la demanda esencial. El año entrante vamos a importar el 25% y esas importaciones van a ir creciendo hasta que entre el proyecto Costa Afuera de Ecopetrol y Petrobras. Pero hay que decir algo, el problema del gas no es nuevo. En el 2012 Colombia tenía 11 años de reservas de gas, hoy tenemos 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevamos 14 años en Colombia disminuyendo sistemáticamente las reservas de gas. ¿Por qué? Porque no se han tomado medidas estructurales para tener un mercado de gas moderno. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué hay que hacer? Eso que usted dice antes de que me diga las medidas, esto quiere decir que el problema del gas y de la escasez no es problema del gobierno actual, sino que ha sido algo que han manejado los otros gobiernos, sino que por una u otra razón, en este gobierno, pues el debate ha sido mucho más público. Ambas cosas, pero también este gobierno se ha demorado en tomar las medidas, igual que se demoraron los gobiernos anteriores. Pero en el 2012 teníamos 11 años de reservas y desde el 2012 y desde antes hemos fallado en tomar medidas que tienen que ver con, primero, esquemas tarifarios de transporte para que el gas llegue a toda Colombia a precios asequibles. Segundo, conectar los mercados de oferta y demanda. Tercero, anillar los gasoductos y lo más importante en este momento es declarar los proyectos Costa Afuera como proyectos de interés nacional. Entonces son problemas estructurales de mercado donde hay que mandar señales de oferta y señales de demanda para que las inversiones tengan claro que van a tener compradores, pero la industria se reconvierta porque sabe que hay oferta. Es un problema de huevo y gallina. ¿Qué hay que hacer? Políticas de Estado. Lo que nosotros proponemos es que el sector energético sea considerado un sector de interés nacional, que sea una política de Estado la que tengamos, que tenga continuidad en varios gobiernos, porque esta crisis es inminente, hay que resolverla. En este gobierno no se ha resuelto, pero no es nuevo. Hay que reconocer que no es nuevo. Entonces es un tema más profundo que tenemos que resolver. ¿Qué proponemos hacia adelante? Una agenda energética del 2026 al 2050, donde este sector se revitalice y se utilicen los recursos para 3 cosas. Hacer una transición de tecnologías, diversificar la economía de las regiones y formalizarla y que la gente en las regiones vea los beneficios del sector y lo más importante, repito, que como consecuencia de todo lo anterior disminuyamos las brechas sociales. Señor, pero vamos a la afectación en las regiones. ¿Cómo se afecta a la gente por estas medidas que usted nos habla se remonta al año 2012, medidas que no se han tomado? ¿Eso cómo nos ha afectado durante el tiempo a los colombianos, esa no implementación de unas medidas que son necesarias? Pues la realidad hoy es que nosotros tenemos insuficiencia energética en gas y un país tiene que tener soberanía energética, seguridad energética. Eso es parte de la soberanía nacional. Hay que tener la opción de importar cuando sea mejor, pero no podemos depender de las importaciones. Entonces tenemos que sincerarnos y tomar medidas estructurales para tener un sector energético, porque tenemos con que, por ejemplo, solamente el proyecto de Ecopetrol y Petrobras tiene 3 veces las reservas que tiene Colombia hoy. 18 años de gas. Pero si uno mira los proyectos Costa Afuera y las reservas que están probadas son 25 veces las reservas que tenemos hoy. Colombia puede convertirse no solamente en autosuficiente en gas, sino en ser exportador. ¿Qué significa eso? Regalías e impuestos, pero, insisto, tienen que ser bien utilizadas las regalías, porque las personas en las regiones tienen que ver beneficios como consecuencia de esta actividad. Aquí están los recursos para modernizar la economía colombiana, diversificar el Producto Interno Bruto de las regiones, y obviamente disminuir significativamente, reducir la pobreza, que es un drama social que tenemos y que hay que reconocer.
Doctor Perel, hablando de importaciones, ayer Nicolás Maduro decía desde Venezuela que ya Venezuela está lista para empezar a exportar gas por primera vez a Colombia. Decía que esto solo faltan unos elementos técnicos para que Venezuela le empiece a vender a Colombia. Hay muchos que dicen que esto no es así, que el gasoducto a nivel técnico esto no se puede hacer, y también ha habido una gran discusión sobre las sanciones que pesan sobre el régimen de Venezuela de la OFAC. ¿Usted qué sabe de esto? La información que tenemos nosotros, y eso hay que verificarlo con Ecopetrol, es que el gasoducto no está listo, que el gasoducto se descuidó y que no está en condiciones técnicas para transportar el gas, ni del lado de Venezuela hasta la frontera, ni del lado de Colombia, y que las obras para poner el gasoducto en condiciones para que pueda transportar el gas pueden demorarse por lo menos 1 año y medio, número uno. Y número dos, pues hay que mirar el tema de las sanciones de la OFAC para ver si realmente Ecopetrol podría o no hacer ese contrato. Entonces, con la información que nosotros tenemos hoy, eso hoy no es una realidad. Pero y en términos internacionales, usted que no solo es experto en temas de petróleo, sino en otros también, ¿qué implicaría de verdad que nosotros, en la coyuntura actual en la que se encuentra Venezuela en su relación con Estados Unidos, terminemos aceptando, en caso de que estuviera listo el gas, esa importación? Es que lo que nosotros tenemos entendido es que eso no es técnicamente posible y no es viable. Okay. Entonces, discutamos eso si tenemos cómo traer el gas. En este momento no hay cómo traerlo. Pero vuelvo al punto anterior. No tiene sentido que un país como Colombia, con las reservas de gas que tenemos, estemos mirando de dónde vamos a sacar gas importado, que es 2 o 3 veces más caro. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero mire, para la gente que nos está oyendo en estos momentos, esta es una discusión del gas, de dónde lo sacamos, etcétera, etcétera, pero esto tiene una repercusión directa en los hogares colombianos, y es que vamos a tener una factura que nos va a llegar del gas más cara a nuestra casa. Y eso va a pasar a partir del próximo año, porque incluso ya este año nos subió el gas. A mí me subió significativamente en Bogotá. ¿Qué tanto va a subir el otro año? Esta situación del gas que ustedes están exponiendo aquí desde Cartagena, desde el sector, ¿cómo nos va a afectar en la factura de gas que va a llegar a nuestras casas? El gas importado hoy es bastante más caro que el gas nacional, entre 2 y 3 veces más caro. Entonces, va a ser más caro para la industria, le quita competitividad, y va a ser más caro para las familias colombianas. Y tiene un impacto ambiental negativo, porque es posible que familias que cocinaban con leña y se pasaron a gas, vuelvan a cocinar con leña, porque hay que entender que es un rubro importante de la canasta familiar. Entonces, volvemos al punto. Si tenemos petróleo y si tenemos gas limpio y barato, ¿por qué no lo sacamos? Hay que sacarlo. Entonces, hay que revitalizar el sector de hidrocarburos, de petróleo y gas, pero usar bien los recursos. Mire un ejemplo, Noruega es uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso por persona. ¿Qué es Noruega? Es un país petrolero que ha utilizado muy bien los recursos del petróleo. Y hablando de Tesla, el fondo noruego es uno de los grandes inversionistas en Tesla, en empresas de tecnologías de innovación que generan enormes rendimientos para los ciudadanos noruegos. Aquí necesitamos repensar y utilizar mucho mejor los recursos que vienen del petróleo para modernizar la economía colombiana y que las regiones vean beneficios concretos. Eso hasta ahora, infortunadamente, no ha pasado. Bueno, pues ojalá, ya que el otro año tenemos elecciones presidenciales, pues se pueda hablar con los candidatos sobre eso, sobre cuál va a ser su propuesta en torno al desarrollo del sector energético y cómo hacemos para alivianarle los bolsillos a la ciudadanía. Doctor Frank Perel, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, mil gracias por estar aquí con nosotros y por invitarnos a la cumbre. No, muchas gracias a ustedes por venir, y vamos a continuar esta conversación para que Colombia crezca con equidad y para reducir este déficit fiscal que además a todos nos agobia. Aquí en el sector de hidrocarburos está gran parte de la solución si ordenamos la casa. Mire, yo le voy a decir una cosa, logró algo el señor Frank Perel, que lo decía y lo reconocía un colega, Sebastián, nuestro, y es que en la misma mesa, solo a 2 sillas de distancia, estaban el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, y a 2 sillas estaba Felipe Bayón. No sé, Bayón sí no se sentó pegado a Roa, pero estaba ahí a 2 sillas, lado. Pero al lado, impresionante. Pero se tuvieron que saludar en algún momento, ¿no? Me imagino. No, sabe que no se saludó. Yo miré a ver si se habían saludado, pero no, estaban con 2 sillas de distancia, pero los dos ahí en primera fila viendo los diferentes paneles, Oscar. Y es que logramos eso porque aquí estamos teniendo una conversación del sector, pero en función del país. Okay. Y necesitamos a todos los actores. ¿Y lograron ellos dos hablar o no han hablado? No sé, no me he fijado en eso. Pero aquí todos vamos a tener que conversar para lograr soluciones.
esa es la manera de hacer las cosas. O sea, sí, las diferencias se pueden sentar y conversar y compartir y tener sus diferencias, Camila. Es que yo sí creo que la polarización nos está haciendo mucho daño, ¿sabe? Esos eventos, esos congresos permiten eso, permiten la interlocución, la conversación. El doctor Fran Pérez es experto en eso porque lo ha hecho en muchas oportunidades, desde el diálogo nacional hasta el tema de gremial, de tal manera que yo celebro eso. A ver si vamos los diálogos de paz, los metemos en el sector de los hidrocarburos, doctor Permil. Y que funcionen mejor que lo anterior. Doctor Permil, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que están haciendo los candidatos, porque en época electoral los candidatos ya sabemos que hacen de todo para ganar votos, pero hay unos osos que están haciendo que uno dice, de verdad, no deberíamos llegar hasta allá.